España está llena de historia y de lugares atrapados en el tiempo, ciudades y pueblos que un día estuvieron llenos de vida y hoy permanecen en silencio. Pero preservar estos sitios no solo es un desafío cultural, sino también un desafío económico. Mantener una ciudad fantasma en pie requiere una inversión considerable en restauración y mantenimiento, lo que nos lleva a preguntarnos si realmente vale la pena. Hoy, en Mega Construcciones te presentamos ¿cuánto cuesta una ciudad fantasma? Las 5 más caras de España. Empezamos con Belchite, quizás uno de los nombres más reconocibles de la historia reciente de España. Antes de convertirse en ruinas, Belchite fue un lugar lleno de vida, donde sus habitantes llevaban una vida tranquila y sus calles eran testigo de un bullicio cotidiano. Este pequeño pueblo aragonés quedó marcado por eventos históricos que dejaron una profunda huella en sus edificios y su entorno. La historia transformó a Belchite en un símbolo y un recordatorio de su época. En lugar de reconstruirlo, se decidió conservar las ruinas como un testimonio visual de su historia preservada. En muchos sentidos, Belchite quedó congelado en el tiempo. Mantener un lugar como Belchite implica un gasto continuo en conservación. Se calcula que el mantenimiento del pueblo ha supuesto una inversión de más de 3 millones de euros en las últimas décadas, destinada a consolidar estructuras, evitar el desgaste y conservar el sitio en condiciones seguras para los turistas. Cada año se invierten unos 200.000 euros en estas tareas de preservación, asegurando que el sitio siga siendo un testimonio visible de su historia cultural. Para la economía local, el turismo representa un ingreso constante, pues muchos visitantes se sienten atraídos por la historia y el ambiente único de Belchite. Sin embargo, este gasto constante genera debates. ¿Vale la pena destinar tantos fondos a un lugar deshabitado? Belchite es mucho más que un conjunto de ruinas. Es un sitio cultural que atrae a muchos visitantes. ¿Y tú? ¿Crees que vale la pena el coste de conservar un sitio como Belchite? Cuéntanos en los comentarios. Nuestro próximo destino es aún más enigmático, un pueblo que muchos consideran único en España. Nos trasladamos ahora a Ochate, un pequeño pueblo en Burgos que parece envuelto en misterio. Aunque no fue afectado por conflictos, su historia se vio marcada por una serie de epidemias en el siglo XIX. En ese entonces, la medicina era limitada y Ochate no logró superar las sucesivas olas de enfermedad. Mientras los pueblos vecinos continuaban con sus vidas, Ochate fue progresivamente quedando deshabitado. Este aislamiento y su estado actual lo han convertido en un lugar singular para aquellos que buscan una conexión con el pasado o un toque de misterio. Ochate ha atraído la atención de visitantes y curiosos de todo el país, interesados tanto en su historia como en los relatos que lo rodean. Este interés también genera costes. Asegurar las estructuras para los visitantes ha requerido inversiones estimadas de unos 20.000 euros en tareas de seguridad. Además, en los últimos años, proyectos de conservación impulsados por aficionados y grupos paranormales han llegado a invertir cerca de 100.000 euros para proteger lo que queda de sus ruinas. Aunque Ochate no genera ingresos significativos por turismo debido a su limitado acceso y recursos, sigue siendo un lugar popular entre quienes buscan experiencias únicas. ¿Debería el turismo o las donaciones asumir el coste de estos lugares enigmáticos? ¿O deberían ser sitios que se conserven de forma natural? A continuación, visitaremos un pueblo que ha sido punto de interés desde hace siglos. Nuestro siguiente destino es Trasmoz, un pueblo que guarda una historia única en España. Durante la Edad Media, Trasmoz era un pueblo activo y con personalidad propia, donde las leyendas y creencias de la época estaban muy arraigadas. Su fama no ha hecho más que crecer a lo largo de los años, convirtiéndolo en un sitio de curiosidad para muchos. Situado en Zaragoza, Trasmoz es conocido por sus antiguas leyendas y tradiciones, que aún hoy siguen atrayendo a numerosos visitantes interesados en su pasado y en el folclore local. Mantener este pequeño pueblo en condiciones óptimas requiere una inversión continua. Con una población de aproximadamente 60 personas, Trasmoz depende en gran medida del turismo cultural y de fondos de preservación. Las ayudas públicas y privadas para la conservación de sus estructuras históricas ascienden a entre 30.000 y 50.000 euros anuales, y en total, las tareas de restauración en las últimas décadas han supuesto un coste cercano a 500.000 euros. Este gasto se compensa parcialmente con los ingresos generados por el turismo, pues muchos visitantes contribuyen a la economía local al asistir a eventos culturales y festivales basados en sus leyendas. Sin embargo, siempre surge la pregunta de cómo asegurar un balance entre la preservación histórica y las necesidades de la comunidad local. ¿Crees que estos pueblos legendarios deberían preservarse solo para el turismo o deberían seguir su curso natural?
Nuestro siguiente destino, sin embargo, cuenta con una historia de desalojo debido a planes de infraestructura. Nuestra próxima parada es Granadilla, un pueblo evacuado en los años 50 por la construcción del embalse de Gabriel y Galán. Antes de su desalojo, Granadilla era un pueblo próspero y su economía se basaba en la agricultura y la ganadería, con una comunidad muy unida. Aunque nunca fue inundado, el abandono de Granadilla hizo que, con el tiempo, se deteriorara. En los años 80 fue declarado conjunto histórico artístico y desde entonces se ha invertido en su rehabilitación y restauración para preservar sus estructuras y hacer que este lugar esté accesible a los visitantes. Hasta la fecha, la rehabilitación de Granadilla ha supuesto una inversión de más de 4 millones de euros, en gran medida financiada con fondos públicos. Cada año se destinan cerca de 250.000 euros para asegurar que sus edificios se mantengan en condiciones y sean accesibles al público. Este programa de rehabilitación permite que Granadilla se conserve como una cápsula del tiempo, atrayendo visitantes y creando un pequeño pero constante flujo de ingresos para la región. Sin embargo, la inversión en su restauración genera opiniones divididas. Algunos consideran que los fondos deberían ir a proyectos con impacto directo en comunidades habitadas. ¿Vale la pena gastar tanto en un lugar sin habitantes permanentes? La pregunta sigue abierta. ¿Deberíamos continuar invirtiendo en un lugar que, aunque culturalmente valioso, no tiene población? Finalmente, conoceremos un pueblo cuyos habitantes luchan por recuperar su hogar después de su desalojo. Terminamos nuestro recorrido en Jánovas, un pueblo cuyo desalojo ocurrió debido a planes de infraestructura en los años 60. Las familias de Jánovas dejaron sus hogares para dar espacio a un proyecto hidráulico que finalmente no se completó. Décadas después, los descendientes de los antiguos residentes han trabajado por recuperar sus raíces, invirtiendo tiempo y esfuerzo en rehabilitar las viviendas y reconstruir el pueblo. Antes de su desalojo, Jánovas era un pueblo rural con una vida sencilla, donde la agricultura sostenía su economía local. La restauración de un pueblo entero es un proyecto costoso. Las familias han destinado entre 20.000 y 50.000 euros de sus propios ahorros para restaurar sus casas, y en conjunto, las labores de reconstrucción han alcanzado cifras de más de 1 millón de euros. Aunque han recibido algo de apoyo público, esta ayuda ha sido insuficiente para cubrir la restauración completa del pueblo. Además, los visitantes atraídos por la historia del pueblo han comenzado a generar cierto ingreso, aunque insuficiente para financiar la recuperación completa. Esto plantea una pregunta importante. ¿Es responsabilidad del Estado asumir el coste de recuperar un pueblo que fue desalojado por decisiones administrativas o debería depender únicamente de los descendientes y sus recursos privados? Jánovas nos hace reflexionar sobre si vale la pena invertir en la recuperación de un pueblo fantasma, y si es así, ¿quién debería asumir ese costo? Como hemos visto, el coste de preservar una ciudad fantasma en España puede ser significativo. En total, estos 5 pueblos han requerido una inversión de más de 10 millones de euros en rehabilitación y conservación, una cifra considerable que podría haberse destinado a otros proyectos con un uso más inmediato. Mantener estos pueblos no solo implica destinar fondos, sino también el esfuerzo de quienes creen en el valor de conservar la historia. La gran pregunta sigue siendo, ¿deberíamos continuar invirtiendo en estos lugares o dejar que la naturaleza siga su curso y permita que estos pueblos se desvanezcan en el olvido? Si te ha gustado este recorrido por los pueblos deshabitados de España, no olvides suscribirte, darle al like y activar la campanita para recibir notificaciones. Cuéntanos en los comentarios qué otro sitio te gustaría que exploráramos y cuánto crees que debería invertirse en estos pueblos. Nos vemos en el próximo video.